Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. Para el programa de hoy tenemos preparado una reseña y un repaso por la vida de uno de nuestros intelectuales más célebres, Sebastián Salazar Bondy, quien fue un dramaturgo, periodista, poeta, ensayista y sobre todo promotor cultural muy reconocido y de un trabajo muy constante en el Perú alrededor de los años 50 y 60 del siglo pasado. Esto a propósito de que ya nos encontramos muy cerca del Bicentenario y vale recordar algunas figuras que han dejado una huella importante en el país, sobre todo en el ámbito cultural. Así exploraremos un poco de su perfil. Salazar Bondy nació en febrero de 1924 en la capital y según contó a modo de breve autobiografía, se crió en un entorno de clase media, con familias provincianas y al mismo tiempo con ciertos ambientes y rezagos de la aristocracia. Cuando Bondy cumple 6 años, en 1930, estudia en el Colegio Alemán de Lima, pero poco tiempo después es cambiado de colegio al San Agustín, donde es educado por sacerdotes también limeños. Salazar Bondy ha identificado en este aspecto como uno de los temas clave en su infancia al tener un cambio brusco y al coincidir también con la muerte de su padre y la consecuente crisis económica que vivió su familia. El pasar, según dice, de la comodidad a la estrechez económica, pues su padre estaba en continuo contacto con altos mandos de la administración del entonces presidente Luis Miguel Sánchez Cerro y llegaban múltiples regalos también en Navidad a su familia. Al fallecer su padre, estos enlaces y esta vida aparente de opulencia se interrumpe. Pero el talento inicial de Salazar Bondy se refleja ya a partir de los 13 años, cuando escribe a ocultas de su familia sus primeros poemas y también sus primeras novelas, influido en cierta parte por las lecciones de literatura que recibía en el colegio. Así publica luego en 1937 en la revista Palabra uno de sus primeros poemas titulado Canción antes de partir. Al año siguiente publicó también otros poemas en la revista de su colegio. A los 17 años ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Derecho en la Facultad de Letras. 2 años después publica su primer poemario y desde 1945 saltará también al escenario periodístico con una constante redacción de artículos sobre problemas de la época, crítica, reseñas literarias y un gran cúmulo de conocimientos sobre el ámbito cultural peruano a un mismo tiempo rezagado y precario. Pero el aspecto en el que más sobresalió Salazar Bondy fue el del teatro, con una notable influencia de Bertolt Brecht, una fuerte crítica social y hasta de un cierto tinte pesimista sobre el poder que ejerce la ciudad sobre el individuo. De este modo, Sebastián Salazar Bondy también se ha convertido en uno de los dramaturgos más celebrados, más reputados del país, con obras como Rodil, No hay isla feliz y otra variedad de comedias también. Por la extensión de su obra y su incesante producción literaria, así como el hecho de promover la apuesta literaria y avanzar la vocación de otros escritores como Mario Vargas Llosa en sus comienzos, se suele incorporar a Sebastián Salazar Bondy dentro de la generación del 50. Pero lo cierto es que todavía hay un debate al respecto, ya que Salazar Bondy tuvo un rol más bien de incentivo para otros escritores que llegaron poco después como Julio Ramón Ribeiro, Enrique Congrens Martin, Osvaldo Reynoso, entre otros. Cuando el autor regresa de Buenos Aires a Perú en 1952, gana el Premio Nacional de Teatro por el drama Rodil para luego ingresar a trabajar en el diario La Prensa. Ya en 1956, él viaja a París para estudiar teatro y 8 años después gana en Venezuela el premio León de Griff. Su producción continuará también con la autoría o coautoría de antologías generales de poesía como un intento más por revalorar la literatura peruana y sobre todo para difundirla. Un 4 de julio del año 1965 muere Sebastián Salazar Bondy por una dolencia hepática. Bien, habiendo ya explicado algunos aspectos de su biografía, hoy vamos a revisar una recopilación de sus artículos periodísticos publicados entre los años 1945 y 1965, año en que fallece, en diversos diarios de la capital. En Lima, básicamente es una reunión de escritos en donde convergen sus principales preocupaciones, la crítica y la necesidad de tener un mejor ambiente cultural en el país, con un trabajo articulado entre los promotores, el Estado y el propio artista. El libro que tengo preparado para hoy se titula La luz tras la memoria y es de Lápiz Editores, una editorial peruana que ya lleva más de 17 años en actividad y que ha publicado en el 2014 este tomo en conjunto con el Banco BBVA. El libro tiene la edición y la selección de Alejandro Susti, poeta y ensayista peruano también. El libro tiene más de 360 páginas, pero la gran cantidad de artículos de Sebastián Salazar Bondy son breves, de alrededor de 1 o 2 páginas cada uno aproximadamente, por lo que se avanza rápidamente en la lectura. Sus textos abarcan varios temas, desde la preocupación por el incipiente mundo editorial peruano, el acceso a la educación en el país, por la difusión de la lectura y del libro, así como comentarios actualizados de actores de la época y de crítica literaria. Sin más que agregar, vamos a citar algunos de sus textos donde se revela precisamente su estilo y su quehacer como promotor de la cultura peruana en el país. Afortunadamente existen libros escritos por plumas maestras para cada caso. Así, en vez de las antiguas y penosas lecciones de cosas,
No es posible, por ejemplo, atraer la atención del educando sobre el simple y, sin embargo, rico contenido de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y no es absolutamente factible para la época en que el niño, gracias a su infatigable imaginación, se siente atraído por lo fabuloso, darle a leer una condensación en prosa, jamás en las pésimas traducciones en verso de la Odisea de Homero, y para más adelante, cuando al fin de la pubertad comience el estudiante a sentir el llamado de las pasiones y los sentimientos, no le resultará propio acercarlo verbigratia a la gran novela del siglo XIX, a Dostoyevsky, Balzac, Pérez Galdós o esa de Queiroz. El problema se soluciona evitando que el pequeño o el muchacho consideren la buena literatura como aburrida, procurando poner a su alcance aquellas piezas de las letras universales que unen la calidad estética al interés de su intriga o su anécdota. He ahí el secreto de la cuestión. Es indispensable tener en cuenta, para enseñar a leer en los libros del pasado, que el tempo de la existencia en nuestros días es enormemente más acelerado y cesante que el del siglo en que aquellos fueron escritos y que lógicamente hechos y pensamientos del lector y la lectura tienen que estar en desacuerdo. De ahí que la selección deba ser muy atinada y que en el contacto entre el educando y la literatura haga falta la paciente y comprensive colaboración de un maestro. Este fragmento corresponde a un artículo publicado por Salazar Bondi el año 1956 en el diario La Prensa. Desde luego el contexto es de un alto grado de analfabetismo, de un 50% aproximadamente, como cuenta en otro de sus textos el mismo autor, y considera mucho que tanto la lectura como la escritura son un privilegio mientras el Estado no cumple su rol de otorgar bienes de manera más sostenida junto con una educación de calidad, por lo complicado del acceso de entonces al libro y al papel impreso. Pero lo más resaltante, explicando un poco el entorno de entonces, es que Sebastián Salazar Bondi propone una lectura de las luminarias o de las mejores mentes literarias que coincidan con distintas etapas del crecimiento escolar. Y claro, no solo es una exhortación o sugerencia a las autoridades, sino que enfatiza en la labor del maestro para que adecue y se discutan en clase este tipo de libros clásicos o de gran valor literario. Vamos ahora con la segunda cita del programa. No creo que la crítica en el Perú deba ser de una indulgencia franciscana, porque precisamente ha sido esa postura blanda y despersonalizada la que ha consagrado a tantos falsos valores como hay entre nosotros. Muy distinto es que el crítico se haga cargo de las dificultades y obstáculos que afronta el artista y sepa considerarlos previamente a la emisión de su dictamen, a que ese mismo crítico haga caso omiso de las fallas que una obra posee, las cuales se originan en la improvisación, el error o la falta de condiciones de sus autores o ejecutantes. Si veo una pieza de teatro y distingo en la interpretación una total ausencia de dirección, una carencia absoluta de sentido, un flagrante testimonio de que se ha hecho con irresponsabilidad y desacierto, debo señalarlo. Son equivocaciones que, aun en medios menos dotados que el nuestro, se subsanan con voluntad y seriedad, con capacidad de trabajo y estudio. Sería ilógico que yo pidiera una creación semejante a la de la comedia francesa u otro teatro de similar tradición y calidad. No quiero eso. Quiero simple y llanamente que lo realizado denuncie que se ha puesto el mayor empeño en que se dé con la mínima calidad. Sin embargo, surgen, a raíz de un juicio honesto y firme, algunos abogados gratuitos, defensores de causas perdidas imponentes, reclamadores del perdón, que se empeñan en proclamar que lo que se hace, sea como fuere, está bien. No sé qué los mueve a eso. Un corazón de oro que esculpa todo, excepto por supuesto el crítico, un prurito de conseguir notoriedad, aún sacrificando su íntimo y esencial pensamiento, una gana de conquistar amigos entre los enemigos del que pronunció el juicio, o simplemente un espíritu irremediable de contradicción. No es sencillo determinarlo. Por lo general son gentes a los cuales no es posible que se les escapen los rasgos de mal gusto, pobreza de imaginación, apresuramiento y error que ostenta la obra que fue condenada, y esto no deja de desorientar. Ellos saben que la misión primordial de quien hace de crítico es procurar orientación al lector, darle instrumentos para que aprecie hondamente el objeto de arte que contemplará y enseñarlo de paso como un pedagogo donde radica la falla y el acierto que haya intuido por su cuenta. Este artículo es del año 1954 y tiene desde mi punto de vista una vigencia muy clara, sobre todo por el inicio donde el autor reclama que la crítica no debe ser siempre franciscana en el sentido en que no se ejecuta una verdadera crítica en el que se señalan puntos buenos como malos de un producto cultural, sea este una novela, una obra de danza, un ensayo, una pintura, una composición musical, etc. ¿Existe una crítica en nuestros días tal como lo indica Sebastián Salazar Bondi? Probablemente no. Sin embargo, el autor también equilibra su propuesta con la exigencia de estándares mínimos de calidad, así como los factores y la realidad que permitió a esta obra salir o en todo caso publicarse. De allí los ejemplos de una dirección mala de teatro, de poco financiamiento o de talento o empeño de un artista. Tiene sin duda una visión más aterrizada del arte en el Perú y que es necesario considerar, o que mejor dicho, aconseja que consideren los críticos al momento de emitir un dictamen, una opinión o un juicio.
Vamos a ir ahora con la última cita del programa. En el paradójico país que los peruanos constituimos, en tanto derruimos monumentos antiguos que en sí poseen una significación estética e histórica, conservamos otras cosas que, al contrario de las reliquias de arte y arquitectura, equivalen a una rémora nacional. En otras palabras, conforme la pica se ensaña con ciertas casonas bellas y representativas, mantenemos la ley de propiedad intelectual de 109 años que firmara el mariscal Castilla. Así somos de absurdos. Nada está costando, en verdad, más trabajo que lograr que nuestros legisladores se ocupen de ese aspecto sospechosamente menospreciado de nuestra vida jurídica, que son los derechos de autor, problema en torno al cual casi todo, o prácticamente todo, está dicho. La disposición que al respecto rige desde el siglo pasado es desde hace mucho tiempo ineficaz, pero no pasaría de ser un detalle sin importancia si dicha deficiencia no significara un considerable desmedro para unos, para los autores, y un magnífico negocio para otros, para los industriales. Y si tal desequilibrio no importara una escandalosa injusticia. Escandalosa injusticia, no hay un ápice de exageración. El lector lo comprenderá al instante. Tome el caso de Chabuca Granda, por ejemplo, creadora de melodías a las cuales orquestas, emisoras, fábricas de discos y editoras han sacado todo el partido de su rápida popularidad. En cualquier otra parte del mundo, uno u otro de esos aires criollos hubiera sido para quien los compuso la fuente de una notable renta. Un organismo oficial que registra la propiedad y cuyo presupuesto se nutre de las comisiones respectivas sobre lo que recauda, se ocupa allí, Francia o Chile, México o Turquía, de cobrar las regalías del propietario de una obra, sobre la base de una reglamentación adecuada. Aquí no. Aquí, en el mejor de los casos, una compañía de grabaciones, Brevigracia, contrata con el autor la fabricación de un disco y a suma fija hace lo que quiere con ese producto. Imprime la cantidad de ejemplares a su capricho y vende al exterior, como le parece, las matrices correspondientes. Quien puso el talento recibe una migaja, pero quien lo difunde, no por amor al arte, se lleva la parte del león. Aquí vemos, por ejemplo, en ese artículo publicado en 1958, el intento de Sebastián Salazar Bondy de colocar en agenda un tema primordial, pero relegado en su época, luego del gobierno de 8 años de Manuel Odría y luego en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Se refiere a la propiedad intelectual. Sus palabras están dirigidas a la nula atención que ha puesto el Congreso para renovar una ley que ha regido más de 109 años, que rige desde el gobierno de Ramón Castilla y que debe ser actualizada, que necesita ser actualizada. Asume la actitud de quien busca pues que se retribuya lo necesario a los artistas de su época que vivían y creaban distintos productos sin una entidad que entonces velara por sus derechos y distribuya y proteja a sí mismo sus ganancias. Coloca un caso emblemático, el de Chabuca Granda. La mirada del autor siempre está en consonancia con una necesidad de otorgar un mejor ambiente creativo y justo para los artistas, para el ámbito cultural del país, en suma. A modo de conclusión, creo que podemos advertir que si bien lamentablemente la vida de Salazar Bondy fue bastante breve, tenía mucho potencial, sobre todo por la gran labor de promoción y preocupación por los avances literarios y culturales en el Perú. Su trabajo fue incansable por la capacidad de poner en el debate temas que eran aceptados en una época de poca actividad por lo artístico. El estilo de Salazar Bondy también converge de forma clara en sus textos periodísticos, donde no solamente se halla la crítica, sino la exhortación a las autoridades, las sugerencias, los apuntes sobre lo bueno y lo no tan bueno del panorama literario de entonces. El ubicarse en la misma promoción de la generación del 50, como lo han sostenido algunos estudiosos sobre la literatura, lo llevó a delinear una personalidad donde defendió la vocación de los escritores y artistas peruanos. Algo no solamente difícil, sino que es muy elogiable. Varios de sus artículos periodísticos no han perdido todavía esa fuerza de actualidad, esa vigencia, salvo por algunas menciones de leyes que han ido cambiando con los años. Pero los problemas de alfabetización, de compresión y de niveles de lectura no han podido elevarse ni llegar a estándares importantes hasta la fecha. Ellos sin contar el problema de acceso a los materiales educativos o ya un poco más acorde a nuestro tiempo a Internet. Considero que es una lectura obligatoria para conocer no solamente al autor, sino el contexto de los años 50 y 60 del siglo pasado, aquí en este libro que, como ya les había mencionado, se titula La luz tras la memoria. A propósito también de que nos encontramos ya solo a unas semanas del Bicentenario. Recomiendo de igual manera el resto de su obra teatral como ensayística, harto recordada sobre todo en Lima la Horrible y otros textos del autor. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.